Santa Teresa de Calcuta, el Nirmal Hriday, en bengalí significa corazón puro. Era la casa hogar para los moribundos que recogían de las calles de Calcuta. La Madre Teresa, desde el primer momento en que salió a las calles después de su exclaustración, pensó en atender de modo especial a los moribundos. En el pobrísimo barrio de Motihil intentó hacer algo en una habitación que había alquilado de 3 por 3 metros por 5 rupias al mes. Allí acomodó a 3 moribundos en el suelo, pero una noche uno de ellos murió y los otros 2 huyeron. Sin embargo, Dios quería esa obra. Ella nos dice cómo comenzó. Un día encontré a un hombre moribundo entre los escombros, no lejos del hospital de Campbell. Fui a rogar que lo acogiesen en el hospital. Fue en vano, no había sitio para él. Fuimos a la farmacia a buscar medicamentos, pero cuando volvimos estaba muerto. Estaba muy triste y conmovida. En aquel momento dije, tienen más cuidado de los perros y gatos que de los seres humanos. Después fui a protestar a las autoridades comunales y al hospital. Les dije a las autoridades, si no cuidan o no quieren cuidar a esta gente que muere en las calles, entonces denme un lugar donde yo pueda instalarlos y darles cuidados. Le ofrecieron en el barrio Kalighat, junto al templo de la diosa Kali, un edificio destinado para descanso de los peregrinos del templo. La madre aceptó y comenzó a trabajar. Miguel Gómez declaró, desde el principio la Madre Teresa comenzó a atender a los pobres que agonizaban en la misma calle, que es donde ella los encontraba. No había a dónde llevarlos. Ella me preguntó si yo sabía de alguien que pudiera darles medicina. Yo sabía de alguien que podría ayudarles, pero nunca lo había visto personalmente. Solo habíamos hablado alguna vez por teléfono. Fuimos a verle. Cuando oyó que deseábamos que nos diera las medicinas gratis, pegó un brinco en su asiento. Hizo una lista y dijo que intentaría conseguirlo todo con un buen descuento. Nos mandó volver en un par de días. Cuando volvimos, nos entregó 5 paquetes de medicinas, todo lo que le habíamos pedido y aún más. Y le dijo a la madre que no tenía que pagar absolutamente nada. Aquel mismo día vimos morir a un hombre en la calle, totalmente solo y empapado por la lluvia. La madre se emocionó enormemente y determinó con toda su alma que debía abrir un hogar para los pobres moribundos. En 2 meses se las arregló para conseguir un lugar, pared con el famoso templo de Kali. Se trataba de un refugio para los peregrinos, especialmente para los que acudían de fuera de Calcuta. Un rico comerciante les proporcionaba la comida e incluso la ropa, pero se había convertido en una guarida de jugadores drogadictos y gente de mal vivir. Durante unos cuantos meses después de haberse hecho cargo del lugar, la madre pasó muchas dificultades. Menudearon las críticas y las amenazas. Eran frecuentes los apedreamientos. Los más jóvenes de los que anteriormente frecuentaban el lugar acudieron al comité local del Congreso y se quejaron de que una mujer extranjera estuviera convirtiendo a los pobres al cristianismo. Fueron también ante el comisario de policía y exigieron que fuera expulsada. El comisario les dio su palabra, pero dijo que primero tenía que verlo por sí mismo. Cuando fue allá, la madre estaba atendiendo a un enfermo de cáncer o algo parecido y se ocupaba en aplicar permanganato potásico sobre sus llagas, de las que salían gusanos. El hedor era insoportable. Solo Dios sabe cómo las hermanas pueden tolerarlo. Entonces la madre, a pesar de estar tan ocupada, supo que aquel hombre había llegado con algún propósito. Si deseaba examinar aquello, ella le acompañaría. Él dijo que no, que prefería ver las cosas por sí mismo, y así lo hizo. Entretanto, había llegado un grupo de muchachos que rodeaba a la madre mientras ésta trabajaba. Cuando los vio el comisario de policía les dijo,
He dado mi palabra de que expulsaría a esta señora y la pienso cumplir. Pero antes de hacerlo, habéis de conseguir que vuestras madres y vuestras hermanas vengan a hacer el trabajo que ella está haciendo. Solo entonces ejerceré mi autoridad. Todos quedaron estupefactos. Después añadió el comisario: al otro lado de este local hay una imagen de piedra negra de la diosa Kali. Aquí está la misma Kali en persona. Después, aunque el comisario de policía hizo todo lo que pudo por proteger a la madre, siguieron llegando las amenazas y las pedradas. Un día la madre observó la presencia de una muchedumbre en el exterior del templo de Kali, y en medio de ellos había un hombre que agonizaba envuelto en excrementos. Nadie se atrevía a tocarlo porque tenía el cólera. La madre se acercó, lo recogió y lo llevó al hogar, donde lo atendió y cuidó de él. Algún tiempo después murió, pero tuvo una muerte dichosa. Había sido sacerdote en el templo de Kali. Después de este episodio no volvieron a producirse disturbios y ha habido muchos casos parecidos. Había un hombre que trabajaba en los muelles al que le cayó encima un enorme fardo en una ocasión en que vigilaba una operación de descarga y se partió la cadena de la grúa. No murió. Se envió una ambulancia por él y fue rápidamente llevado al hospital, donde un médico ordenó a los camilleros de la ambulancia que dejaran la camilla encima de la cama. Ellos se opusieron diciendo que era su camilla y que debían llevársela. Cuando el médico explicó que aquel hombre no podía ser movido en absoluto, que había sufrido un golpe tremendo, los camilleros comenzaron a discutir y se negaron a hacer caso al médico. Entonces aquel hombre comenzó literalmente a caminar, se levantó y comenzó a marcharse. Estaba medio muerto, pero no dejaba de gritar, dar alaridos y proferir insultos. No podían dominarlo, de modo que fueron a buscar a su padre para que tratara de calmarlo, pero no resultó. Ya desde un principio, la madre solía enviar a sus hermanas a visitar los hospitales. Resultó que se encontraban allí cerca 2 hermanas y vieron el incidente. Cuando él las vio, comenzó a insultarlas en bengalí. Ellas le entendían perfectamente, pero acudieron a ayudarle y consiguieron que se quedara tumbado. Cuando volvieron a visitarlo, la gangrena se había apoderado de él. En cuanto vio a las hermanas, comenzó a gritar: las enfermeras no se me acercan, se tapan la nariz y la boca y escapan. Nadie se me acerca, nadie. ¿Por qué me atendéis vosotras sin taparos la nariz? ¿Es que no tenéis olfato? Las hermanas le respondieron: tenemos olfato, pero pensamos en lo que estás sufriendo. Lo que tú estás padeciendo debe ser una agonía atroz. En comparación con ello, el olor no tiene importancia alguna. Para nosotras no cuenta. El hombre se conmovió ante la compasión de las hermanas y les preguntó si él podría ir a su hospital. Cuando las hermanas le dijeron que no poseían hospital alguno, sino simplemente un lugar para los pobres moribundos, él les dijo que le gustaría ir allí, que sería feliz si pudiera morir allí, de modo que lo trasladaron a Kalighat y lo acompañó su padre. A la mañana siguiente, la Madre Teresa encontró al anciano llorando. Ella le preguntó qué le sucedía, si alguien lo había tratado mal. Él respondió que no. Se trataba únicamente de que su hijo había estado gritando e insultando durante los últimos días y de pronto se había quedado tranquilo. Creo que ha llegado el final, por eso estoy llorando. El Nirmal Hriday, Casa Corazón Puro, se inauguró en 1952, el 22 de agosto, fiesta del Inmaculado Corazón de María, a quien se consagró esta casa hogar. Al poco tiempo ya tenía 200 pacientes. Algunos llamaban a la casa Kalighat, por referencia al templo de la diosa Kali. Al principio las hermanas cargaban sobre sus hombros o llevaban en un carrito a los moribundos que encontraban por la calle. En 1962, la Madre Teresa fundó la rama masculina de los Misioneros de la Caridad y hoy se dedican a este trabajo.
La Madre Teresa contaba que una vez un hombre había visitado la casa del moribundo sin decir una palabra. Pasó entre las filas de enfermos y cuando se iba le dijo a una hermana: yo no creía en Dios, pero ahora creo que Dios existe porque solo un Dios puede hacer que las hermanas den tanta alegría y tanto amor en este ambiente. Otro caso parecido fue el de 3 musulmanes que la Madre Teresa había llevado a visitar la casa de los moribundos. Mientras pasaban entre las filas de los enfermos, se dio cuenta de que uno de ellos se había quedado atrás y volvió para que se acercara. Vio que tenía los ojos llenos de lágrimas y él le dijo: Madre Teresa, toda la vida he pensado que Jesús era un profeta, pero hoy sé que es Dios, porque solo Dios puede dar tanta alegría curando al prójimo. En otra ocasión encontró en la calle a una mujer moribunda que le preguntó: ¿por qué haces esto? Porque te quiero mucho, porque Dios te ama. Dímelo una vez más, porque es la primera vez en mi vida que oigo esas palabras. Murió feliz y pasó en paz a la eternidad. En Nirmal Hriday nadie muere deprimido, desesperado, alienado, sin tener alguna persona cerca o sin comida y sin amor. Lush Herjik declaró: la Madre Teresa en el año 1986 me dijo: la casa del corazón puro, casa para los moribundos, es para muchos el purgatorio, el pasaje hacia la casa del Padre. Hasta ahora han pasado más de 60,000 hombres y mujeres, cerca de 30,000 han muerto allí en paz y otros se han curado. He aquí un ejemplo típico. Un día encontré a un hombre en una alcantarilla. Todo su cuerpo era una gran llaga, los ratones se lo habían medio comido. Lo llevé a nuestra casa para los moribundos. ¿Sabes lo que me dijo aquel hombre? Me dijo: he vivido todos estos años como un animal, ahora muero como un ángel. No podré olvidar nunca sus palabras, pero sobre todo su rostro tranquilo y sonriente. 3 horas después murió realmente como un ángel. Malcolm Muggeridge dio el siguiente testimonio: la Madre Teresa es una conversión viviente. Resulta imposible estar a su lado, oírla, ver lo que hace y cómo lo hace, sin sentirse convertido en alguna manera. Su sencilla presentación del Evangelio y su alegría al recibir los sacramentos atraen irresistiblemente a quien tiene ocasión de estar cerca de ella. Ningún libro de los que he leído, ningún discurso, ninguna ceremonia, ninguna relación humana o experiencia trascendental me han acercado tanto a Cristo ni me ha hecho tan consciente de lo que la encarnación significa para nosotros. Cuando junto a la Madre Teresa rodábamos la película Algo Bello para Dios, lo hacíamos en el hogar para moribundos, que anteriormente había sido un templo hindú y estaba muy pobremente iluminado. Nuestro camarógrafo Ken Milan aseguraba que sería inútil tratar de rodar allí. No obstante, lo persuadí de que lo intentara e hiciera algunas tomas, justificándose con la utilización de un material de repuesto que de ordinario no se iba a utilizar. Cuando la película fue revelada, aquellas tomas aparecieron bañadas con una maravillosa luz suave que, según el propio Milan, no podía ser descrita en términos terrenales. Y sin embargo, allí está en la película y en la foto fijas tomadas. Para mí la explicación de todo esto es clara. Sin duda alguna, la felicidad, expresión de amor, es luminosa y eso es lo que se pretende manifestar con los halos que figuran en torno a las cabezas de los santos en las representaciones de la Edad Media. La cámara había captado esta luminosidad sin la cual la película no se habría impresionado, como el propio Ken Milan comprobó, cuando usó el mismo material en circunstancias semejantes sin conseguir impresionarlo. El Papa Juan Pablo II visitó el hogar de los moribundos de Calcuta el 3 de febrero de 1986.